youtubera. En el día de hoy hablaremos pero antes de comenzar te recomendaría suscribirte, activar las notificaciones, dejadme tu like y compartir el video con tus amigos y familiares. Sin más, comencemos. Michael Gordon Peterson, más conocido como Charles Bronson, nacido 6 de diciembre de 1952, 68 años, Luton, Bedfordshire, Inglaterra, es un criminal británico al que la prensa británica ha llamado el prisionero más violento de Gran Bretaña y preso más notorio. Ha pasado periodos detenido en los hospitales psiquiátricos de alta seguridad de Rampton, Broadmoor y Ashworth. Primero arrestado como un delincuente menor, fue declarado culpable y sentenciado en 1974 a 7 años de prisión por robo a mano armada. Se agregó tiempo adicional debido a los ataques a prisioneros y guardias. Tras su liberación en 1987, comenzó una carrera de boxeo a puño limpio en el East End de Londres. Su promotor pensó que necesitaba un nombre más adecuado y le sugirió que lo cambiara a Charles Bronson en 1987, en honor al actor estadounidense. Fue devuelto a prisión en 1988 después de ser declarado culpable de planear otro robo. Se le conoce como un preso violento y ha tomado numerosos rehenes en el transcurso de enfrentamientos con los guardias, lo que resultó en que su sentencia se cambiara posteriormente a cadena perpetua. En ocasiones ha estado detenido en cada uno de los 3 hospitales psiquiátricos penitenciarios de Inglaterra. Debido a su historial de ira violenta y enfermedad mental en prisión, Bronson es uno de los criminales de más alto perfil en Gran Bretaña. Ha aparecido en libros, entrevistas y estudios sobre la reforma y el tratamiento penitenciario. Él ha dicho: "Soy un buen tipo, pero a veces pierdo todos los sentidos y me vuelvo desagradable. Eso no me hace malvado, solo confuso". Fue el tema de la película Bronson de 2008 protagonizada por Tom Hardy, una película biográfica basada libremente en su vida. Bronson ha escrito muchos libros sobre sus experiencias y los prisioneros famosos que ha conocido durante su encarcelamiento. Un fanático del fitness autoproclamado que ha pasado muchos años en segregación, confinamiento solitario, Bronson dedicó un libro al ejercicio en espacios reducidos. Es un artista forastero. Las pinturas e ilustraciones de Bronson de la vida en la prisión y el hospital psiquiátrico se han exhibido públicamente y le han valido múltiples premios. En 2014, volvió a cambiar su nombre, esta vez a Charles Salvador, en señal de respeto a Salvador Dalí, uno de sus artistas favoritos. La Fundación de Arte Charles Salvador se fundó para promover su obra de arte y ayudar a aquellos en posiciones incluso menos afortunadas que la suya a participar en el arte. La vida temprana. Nacido como Michael Gordon Peterson en Luton, Bedfordshire, fue uno de los 3 hijos de Ira y Joe Peterson. Más tarde, su padre dirigió el club conservador en Aberystwyth. Su tío y su tía se desempeñaron como alcalde de Luton en las décadas de 1960 y 1970. Se cita a su tía, Eileen Parry, diciendo: "Cuando era niño, era un muchacho encantador. Era obviamente brillante y siempre bueno con los niños. Era gentil y de modales apacibles, nunca un matón. Defendía el débil". Peterson vivió en Luton desde los 4 años, pero cuando era un adolescente, su familia se mudó a Ellesmere-Port, Cheshire, donde comenzó a meterse en problemas. A la edad de 13 años, era parte de una pandilla de 4 ladrones y fue reprendido en un tribunal de menores después de que lo atraparan robando. Disfrutaba de las peleas desde una edad temprana y, a menudo, faltaba a la escuela. Bronson regresó más tarde a Luton, a la que se refiere como su ciudad natal. Su primer trabajo fue en Tesco, que duró 2 semanas antes de que lo despidieran por atacar a su gerente. Pasó por una serie de trabajos, trabajando como transportista de Audi en varias fábricas. Fue encarcelado por primera vez en Risley, cumpliendo condena en prisión preventiva por daños criminales después de que destrozó algunos autos estacionados luego de una discusión con el padre de su novia. Después de su juicio, fue multado y puesto en libertad condicional. Peterson trabajaba como removedor de muebles, mientras peleaba regularmente en sus salidas nocturnas. Después de estar involucrado en delitos menores, tuvo serios problemas con las autoridades por primera vez después de estrellar un camión robado contra un automóvil.
fue detenido en la casa de sus padres, a 140 kilómetros del lugar del incidente. El conductor del automóvil sobrevivió a la colisión, lo que provocó que Bronson no enfrentara una sanción grave, recibiera multas y libertad condicional. Después de su juicio, volvió a los delitos menores y al trabajo servil. Con 19 años, Bronson fue condenado por su participación en un gran éxito y agarrar incursión. El juez le dio una sentencia suspendida. Conoció a Irene Kelsey en 1971, quien lo describió como tan diferente a cualquier otro chico que conocía. Siempre vestía trajes a medida, tenía las patillas perfectamente arregladas y un acento cockney. 8 meses después, en 1972, cuando Kelsey estaba embarazada de 4 meses, la pareja se casó en la oficina de registro de Chester. Su hijo es Michael Jonathan Peterson. 5 años después se divorciaron y Kelsey se volvió a casar más tarde. 1974-1989. Bronson fue declarado culpable de robo a mano armada en 1974, a los 22 años, y condenado a 7 años de prisión. Fue enviado a Walton Gaol, y pronto terminó en el bloque de castigo después de atacar a 2 prisioneros sin ser provocado. Fue trasladado a Hull en 1975. Después de negarse a trabajar en la prisión, destrozó un taller después de un altercado con un oficial de la prisión y fue enviado al bloque de castigo. También le inyectaron el sedante clorpromazina, que lo enfermó violentamente, y se agregaron 6 meses a su sentencia. Después de recuperarse, siguió demostrando ser un recluso muy desafiante y fue puesto repetidamente en confinamiento solitario, aislamiento, durante varios meses. Atacó a su compañero de prisión John Henry Gallagher con una jarra de vidrio y fue acusado de graves lesiones corporales. Los cargos se retiraron más tarde a lesiones ilegales y fue declarado culpable. Se agregaron 9 meses a su sentencia. Fue trasladado a Arley Gaol. Peterson descubrió que su reputación de preso violento y muy peligroso lo precedía. Durante 1975 a 1977, fue cambiado entre las prisiones de Armley, Wakefield, Parkhurst y Walton. Lo llevaron de Yorkshire a Londres encadenado al piso de una camioneta de la prisión. Mantenido en confinamiento solitario, comenzó un programa de acondicionamiento físico. Continuó atacando a otros convictos y dañando la propiedad de la prisión. Mientras se recuperaba en solitario de una paliza que le habían dado por golpear a 2 funcionarios de la prisión, Bronson recibió los papeles de divorcio presentados por su esposa. En Wandsworth, intentó envenenar al prisionero en la celda de al lado. Lo trasladaron a la prisión de Parkhurst en 1976, donde se hizo amigo de los gemelos Cray, a quienes describió como los 2 mejores chicos que he conocido. Fue trasladado de regreso a Wandsworth después de amenazar con matar a un oficial de la prisión. Pasó 4 meses en aislamiento después de que lo atraparan tratando de salir de su celda. Después de ser devuelto a la población general de la prisión, alcanzó al preso que le había informado sobre su plan de fuga y lo atacó, dejándolo con cicatrices de por vida. El gobernador de Wandsworth quería trasladar a Bronson fuera de sus instalaciones, y solo la unidad C, ala psiquiátrica, de Parkhurst estaba dispuesta a aceptarlo. Bronson fue devuelto a la isla de Wight. Allí atacó a un prisionero con un tarro de mermelada y nuevamente fue acusado de graves lesiones corporales. Intentó suicidarse y atacó a otro funcionario de prisiones, y fue sujeto a una orden de dirección de transferencia bajo la ley de salud mental. En diciembre de 1978, Bronson llegó a Broadmoor, pero pronto fue trasladado al Rampton Secure Hospital incapaz de adaptarse a la medicación forzada, y en compañía de pacientes altamente perturbados y peligrosos, Bronson intentó estrangular al asesino sexual infantil John White. Fue detenido justo cuando White estaba dando su estertor de muerte. Fue devuelto a Broadmoor, donde se reunió con Ronnie Cray. Los vi chocar contra las paredes, usando sus cabezas como carneros. Los he visto caer inconscientes haciendo esto. Se apuñalaron con bolígrafos, agujas, tijeras. Uno incluso se cegó de un ojo y otro se arrancó el testículo. Era uno que seguía intentando comerse a sí mismo, mordiéndose los brazos, las piernas y los pies.
Bronson sobre la imposibilidad de relacionarse con otros pacientes en las instituciones mentales donde estuvo recluido. En Broadmoor, Bronson intentó estrangular a Gordon Robinson hasta la muerte, pero se lo impidió el desgarro de la corbata de seda que estaba usando. Después de este fracaso, Bronson se deprimió, pero se animó cuando Ronnie Gray organizó una visita del boxeador Terry Downes. En 1982, realizó su primera protesta en la azotea después de escapar a la cima de Broadmoor. Arrancó las tejas del techo. Poco después del primer incidente, volvió a llegar al techo de Broadmoor. Causó daños por valor de 250.000 libras esterlinas en una protesta de 3 días antes de que su familia lo rebajara. Tras un tratamiento adicional, se dedicó al arte. Finalmente, recibió más premios de la prisión que cualquier otro recluso por sus poemas, prosa y caricaturas. Hizo una tercera protesta en la azotea, esta vez exigiendo un traslado a prisión, pero nuevamente fue rechazado. Comenzó una huelga de hambre de 18 días y finalmente se le concedió un traslado al Hospital Ashworth, entonces conocido como Hospital Park Lane, en junio de 1984. Me habían certificado como loco por mi violencia. Seguía siendo violento, y ahora me estaban certificando cuerdo. ¿Dónde está la cordura en eso? ¿No es el sistema igual de loco? Los psiquiatras hablaron sobre la psicopatía y la esquizofrenia, pero nunca se pusieron de acuerdo sobre qué enfermedades mentales, si es que padecía alguna, Bronson. Aunque Bronson estaba más asentado en las instalaciones y el régimen más modernos de Ashworth, pronto volvió a su comportamiento anterior. Usó una botella de salsa para apuñalar a Mervyn Orley, un paciente que hizo insinuaciones sexuales hacia él. Fue devuelto a la población carcelaria general en el centro de retención de Risley en 1985, pero fue puesto en aislamiento después de golpear a un compañero de prisión. En mayo de 1985, Bronson se declaró culpable de lesiones corporales graves por el ataque a Orley, y se agregaron 3 años a su sentencia. Más adelante en el año fue devuelto a Walton, donde hizo otra protesta de 3 días en la azotea, causando daños por valor de 100.000 libras esterlinas. Las autoridades agregaron 1 año más a su sentencia. Lo trasladaron a Albany, donde golpeó a otro convicto en su primer día en la población carcelaria general. Lo trasladaron rápidamente a Wormwood Scrubs, y 2 semanas más tarde fue devuelto a Wandsworth. En 1986, Bronson fue transferido 8 veces, siendo la única nueva ubicación Winchester. Estranguló al gobernador de Wormwood Scrubs durante un episodio particularmente violento. El 3 de enero de 1987 fue trasladado a Gartree, donde cumplió el resto de su condena en aislamiento, además de los 10 días que pasó en la cercana prisión de Leicester. 1987-1999. Tras su liberación de Gartree, Peterson fue recibido por su familia y se quedó con sus padres durante unos días en Aberystwyth. Viajó en tren a Londres, compró una pistola de agua, la modificó y la usó para intimidar a un extraño para que lo llevara a Luton. Bronson se embarcó en una carrera de corta duración en el boxeo ilegal a puño desnudo en el East End de Londres por consejo de su viejo amigo Reggie Cray. Cambió su nombre de Michael Peterson a Charles Bronson en 1987 por consejo de su promotor de lucha, Paul Edmonds, aunque nunca había visto una película protagonizada por el actor estadounidense Charles Bronson. Se ofreció a luchar contra Len McLean, pero fue rechazado. 59 también dijo que mató a un Rottweiler con sus propias manos en una pelea clandestina de 10.000 libras esterlinas. Más tarde dijo que esto no es algo de lo que esté orgulloso porque amo a los animales. Para sorpresa de su novia Alison, el día de Año Nuevo de 1988 robó una joyería, le guardó un anillo y vendió el resto. El 7 de enero de 1988, su 69º día de libertad, fue detenido mientras hacía jogging matutino. Los oficiales que lo arrestaron lo acusaron bajo su nombre de lucha, Charles Bronson, y decidió en ese momento renunciar al nombre de Michael Peterson. Fue devuelto a la prisión de Leicester, ya que la prisión de Bedford se negó a alojarlo debido a su comportamiento incontrolable durante su primer periodo en prisión.
Su defensa había parecido fuerte ya que los testigos presenciales se negaron a testificar por temor a represalias. Allison se retractó de su testimonio inicial y se convirtió en la principal testigo de la acusación. Esto no solo eliminó la coartada de Bronson, sino que le dio a la fiscalía todas las pruebas necesarias para ganar el caso. Bronson hizo un intento fallido de llegar al techo de la prisión y fue trasladado a Brixton. Bronson fue colocado en una unidad de máxima seguridad de 16 prisioneros en Brixton. En junio de 1988, se declaró culpable de robo a mano armada y fue condenado a 7 años. 65 Bronson fue llevado a Wandsworth, antes de ser transferido a Full Sutton. Allí pasó un tiempo en aislamiento, por golpear a un preso ya un funcionario de prisiones y arrojar agua al gobernador. También pasó un mes en Durham, donde se unió a una familia de roedores que se coló en su celda. En 1989 lo trasladaron a Lonlartin y pareció instalarse en la prisión. Sin embargo, eventualmente se fue al límite y se desenfrenó desnudo, agarrándose a una lanza que hizo con una botella rota y un mango de escoba. Después de otro incidente en el que Bronson comenzó una revuelta de un solo hombre, fue puesto en aislamiento. Pasó 2 meses en Bristol, antes de ser trasladado a Birmingham, Winchester, y de regreso a Wandsworth en septiembre de 1989. Fue trasladado con regularidad en problemas, especialmente cuando golpeó a 2 funcionarios de prisiones en Gartree, y tomó el vicegobernador rehén en Frankland. En Parkhurst estaba siendo víctima de un ataque, cuando al menos 2 prisioneros lo apuñalaron por la espalda varias veces. Bronson se negó a hablar con la policía al respecto. Se recuperó del ataque sin más incidentes y fue puesto en libertad en noviembre de 1992. Bronson pasó 53 días como hombre libre antes de ser arrestado una vez más, esta vez por conspiración para robar. Fue enviado a la prisión de Woodhill recién inaugurada, pero insistió en que su novia Kellyanne, su amiga Carol y su amante estaban mintiendo a la policía para que lo encerraran. El 9 de febrero de 1993, se desestimaron los cargos de robo. Se le impuso una multa de 600 libras esterlinas, por romperle la nariz al amante de Kellyanne. 16 días después fue arrestado por conspiración para robar y por posesión de una escopeta recortada. En prisión preventiva en Woodhill, tomó como rehén a un bibliotecario civil y exigió una muñeca inflable, un helicóptero y una taza de té a los negociadores de la policía. Liberó al rehén después de sentirse disgustado cuando el hombre rompió el viento frente a él. Bronson fue llevado de Belmarsh a la prisión de Bullingdon para su juicio. 80 para el juicio se declaró culpable de posesión de la escopeta, pero no culpable de los cargos de conspiración. Le dijo al jurado que tenía la intención de usar la escopeta para volarle la cabeza. El 14 de septiembre de 1993, fue declarado culpable de intención de robar y no culpable de conspiración para robar, mientras que su coacusado fue declarado inocente de todos los cargos. Fue condenado a 8 años. Bronson fue llevado de Belmarsh a Wakefield, donde pasó 40 días desnudo y aislado. Fue trasladado a Hull en noviembre, donde pasó varios meses sin incidentes antes de tomar como rehén al vicegobernador Adriano Ayase el lunes de Pascua de 1994. Fue dominado por guardias y trasladado a Leicester. Fue devuelto a Wakefield, donde fue confinado a lo que se conocía como la jaula de Aníbal, anteriormente ocupada por Robert Maudsley. Mientras estaban allí, los oficiales de la prisión Mick Hagan y Alan Jarvis alentaron a Bronson a tomar arte y él comenzó a concentrarse en las caricaturas. Su padre murió en septiembre de 1994, durante un periodo en el que Bronson estuvo en constante aislamiento y fue trasladado casi semanalmente. Atacó al gobernador de Highdown, quien se había sentido lo suficientemente seguro como para visitar a Bronson por su cuenta, diciéndoles a los oficiales de la prisión que él está bien conmigo. En Lincoln se le permitió pasar tiempo con niños con síndrome de Down. Lo sacaron del aislamiento y lo volvieron a colocar en las salas de la prisión después de llevarse bien con los niños. Fue devuelto al aislamiento después de regresar de un ejercicio de 30 minutos con 30 minutos de retraso.
En abril de 1996, fue enviado de regreso a Belmarsh después de tomar como rehén a un médico en Birmingham. 5 meses después, un secuestrador iraquí se topó con él en la cantina y no se disculpó. Después de un largo periodo de cavilación, Bronson tomó a otros 2 secuestradores iraquíes, junto con otro preso llamado Jason Greasley, como rehenes en una celda. Según él mismo admitió, estaba perdiéndolo mucho y despotricó sobre su padre muerto, diciendo que cualquier asunto gracioso resultaría en que se partiera el cuello. Cantó y se rió y obligó a los iraquíes a hacerle cosquillas en los pies y llamarlo general. Exigió un avión para llevarlo a Libia, 2 metralletas Uzi, 5.000 cartuchos de munición y un hacha. Soltó a Greasley, pero comenzó a correar quiero helado. Se sintió culpable después de golpear a uno de los rehenes con una bandeja de metal y, por lo tanto, insistió en que el mismo rehén lo golpeó en la cabeza 4 veces para dar la orden de dejarlo. Se cortó 4 veces con una navaja de afeitar, pero acordó liberar a los rehenes y caminar de regreso a la unidad de segregación. Se agregaron otros 7 años a su sentencia, aunque se redujo a 5 en la apelación. Mis ojos están mal debido a los años de luz antinatural que he tenido. Mi visión es terrible. Tengo que usar anteojos con sombra incluso para leer. Años de soledad me han dejado sin poder enfrentar la luz por más de unos minutos. Me da terribles dolores de cabeza si lo hago. Años de soledad en celdas pequeñas me han dejado paranoico acerca de la gente que invade mi espacio. Ahora no puedo soportar que la gente se acerque demasiado, me apiñe. Odio que la gente me respire y odio el mal olor cuerpos que se acercan a mí. Las bocas para mí son simplemente para comer, nunca para besar. Un hombre necesita una rutina para hacer frente a una situación tan extrema. Para mí son mis flexiones y abdominales. Y contar cada paso. Conozco a algunos que se acuestan en sus camas durante 3 horas del lado izquierdo, 3 horas del derecho y 3 de espaldas. Los seres humanos son animales sociales y, aunque permaneció en la mejor forma física, años de soledad crearon problemas de salud y psicológicos que dificultaron la interacción para Bronson. En octubre de 1996, Bronson estaba inquieto porque recibió una visita inesperada de Robert Taylor, un médico, en lugar de su abogado habitual. Tomó a Taylor como rehén, pero lo liberó 30 minutos más tarde después de que recobró el sentido. Taylor se negó a ayudar en la acusación. En enero de 1999, tomó como rehén a Phil Danielson, un trabajador de la educación civil, ya que había criticado uno de los dibujos de Bronson. Bronson destrozó la prisión, arrojando unidades de refrigeración y muebles. Se sorprendió y quedó inconsciente durante unos minutos, cuando arrancó una lavadora de la pared. El asedio duró 44 horas antes de que liberara a Danielson. Bronson fue trasladado a Whittemore. Por el incidente, Bronson recibió una sentencia de cadena perpetua discrecional de un mínimo de 3 años. 104 más tarde, en 1999, se estableció una unidad penitenciaria especial en Woodville para Bronson, Robert Maudsley y Reginald Wilson, para reducir el riesgo que representaban para el personal y otros presos. 105 Danielson recibió 65.000 libras esterlinas en compensación del Ministerio del Interior en un acuerdo extrajudicial, aunque el servicio penitenciario no admitió responsabilidad por su negligencia al no proteger a un empleado civil. 2001, presente. En 2001, Bronson volvió a casarse, esta vez en HMP Woodville con Fatema Zaira Rehman, una divorciada nacida en Bangladesh. Ella había visto su foto y un artículo sobre él en un periódico y comenzó a escribirle. Rehman había visitado a Bronson 10 veces antes de casarse. Ella había trabajado en un refugio para mujeres antes de conocerse, pero perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de la relación. Por un corto tiempo, Bronson se convirtió a la fe del Islam de su esposa, y quiso ser conocido como Charles Ali Ahmed, pero no cambió su nombre legalmente. Después de 4 años, él y Rehman se divorciaron y él renunció al Islam. Durante este periodo, Bronson apeló contra su sentencia de cadena perpetua, pero 3 jueces de la Corte de Apelación rechazaron la solicitud en abril de 2004.
En la corte con 6 guardias de la prisión a su alrededor, Bronson dijo que su esposa y su hija estaban ayudando a rehabilitarlo, y referencias sobre su carácter, incluidos los informes de los psiquiatras, fueron positivos en esta ocasión. En 2007, 2 miembros del personal de la prisión de dispersión de alta seguridad de Full Sutton en East Riding de Yorkshire estuvieron involucrados en un incidente de control y contención, en un intento de prevenir otra situación de rehenes, durante el cual Bronson se rompió las gafas. Bronson recibió una compensación de 200 libras esterlinas por sus lentes rotos. Bronson seguía siendo un prisionero de categoría A cuando lo trasladaron a la prisión de alta seguridad de Wakefield. Tenía previsto una audiencia de libertad condicional en septiembre de 2008, pero esta se pospuso cuando su abogado se opuso a una entrevista de libertad condicional de 1 hora, solicitando un día completo para ocuparse del caso de Bronson. La audiencia de libertad condicional tuvo lugar el 11 de marzo de 2009, y la Junta se negó a conceder la libertad condicional poco después. En agosto de 2013 se presentó una petición con 10.000 firmas en el número 10 de Downing Street pidiendo su liberación. En una nota adjunta, Bronson apeló al primer ministro David Cameron para que pudiera vivir lo que queda de mi vida y no ser enterrado en el sistema penitenciario. El 28 de febrero de 2014, Bronson agredió violentamente al gobernador de la prisión en una sala de televisión en HMP Woodhill, debido a una disputa sobre la retención de su correo, incluidas 2 cartas de su madre. El gobernador sufrió graves hematomas. En julio de 2014, Bronson fue condenado a 2 años. La prisión había aceptado que su correo pudo haber sido procesado de manera inaceptable. En agosto de 2014, Bronson anunció que cambiaría su nombre a través de una encuesta de escritura a Charles Salvador, en homenaje al artista Salvador Dalí. En una declaración escrita a mano en su sitio web, Salvador declaró que el viejo yo se secó. Bronson cobró vida en 1987. Murió en 2014. Bajo este nuevo nombre, comenzó a crear obras de arte descritas como realidad fantástica. Una colección de estas obras fue subastada en octubre de 2014. Salvador le propuso matrimonio a la actriz Paula Williamson, durante una visita a prisión el 13 de febrero de 2017, y fue aceptado. Lo había estado visitando durante 5 meses según Williamson. Charlie es un hombre cambiado. Espero que sea liberado antes de que cumpla 40 años, en agosto de 2020. Williamson, quien tuvo papeles menores en Coronation Street y Emmerdale, se casó con Salvador en la capilla de la prisión el 14 de noviembre de 2017. Cita requerida. Se supo en julio de 2018 que Bronson solicitó el divorcio después de la evidencia fotográfica de un joven veraneante británico en lancha motora en su pecho, e invitarlo a él y a sus amigos a su apartamento, mientras estaba de vacaciones en Tenerife, se filtró a un periódico. Ella afirmó que le pidió a su esposa que usara un traje de gato la próxima vez que lo visitara, una sugerencia que ella rechazó. El 29 de julio de 2019, Williamson, de 38 años, fue encontrada muerta en su casa en Stoke-on-Trent. Su muerte no fue considerada sospechosa por la policía. En noviembre de 2018, Bronson fue declarado inocente en el Tribunal de la Corona de Leeds después de ser juzgado por intentar causar daños corporales graves intencionalmente. El incidente de enero anterior había involucrado a Mark Docherty, el gobernador de la prisión de Wakefield. Por primera vez en 44 años en prisión, nunca tuve la intención de ser violento. Nunca quise lastimar al gobernador, dijo Bronson al tribunal, a través de videolink, mientras se defendía. Poco después de su absolución, fue trasladado a HM Prison Woodhill. Ocupaciones y proyectos. Mientras estaba en prisión, Bronson desarrolló un régimen de ejercicios, y en 2008 afirmó que aún podía hacer 172 flexiones en 60 segundos, y 94 abdominales en 30 segundos. 129 En 2002, publicó el libro Solitary Fitness, que detalla un proceso de entrenamiento individual con recursos y espacio mínimos. Soy el rey de las flexiones y los abdominales. Ya dije que una vez hice 25 flexiones con 2 hombres en mi espalda, y me puse en cuclillas con 3 hombres en mis hombros. He estado haciendo récords de aptitud física en prisión desde que tengo uso de razón.
Muéstrame a otro hombre, un hombre de la mitad de mi edad, que pueda levantar una mesa de billar de tamaño normal. Puedo. Muéstrame a otro tipo que pueda hacer 1727 flexiones en una hora. Puedo. Una vez pasé 8 años sin usar pesas, luego fui a un gimnasio y presioné 300 libras 10 veces. Mido 5 pies 11 pulgadas, peso 220 libras y me siento tan fuerte como cuando tenía 21, hay algo en lo profundo de mí que me empuja a seguir adelante. Soy un superviviente de fitness solitario. Escribiendo en 2000, Bronson describe el resultado de años de entrenamiento en los espacios confinados de la prisión. Desde 1999, Bronson se ha dedicado a escribir poesía y producir obras de arte. Ha publicado 11 libros, incluido en 2008 su único libro escrito por él mismo Longeology, In My Own Words. Ha ganado 11 premios Koestler Trust por su poesía y arte. El 28 de abril de 2010, BBC News informó que las obras de arte de Bronson se exhibieron en el metro de Londres en la estación de Metro Ángel desde el 26 de abril de 2010 durante 2 semanas. La exhibición fue organizada por Art Below, que no está relacionada con el programa de arte oficial de Transport for London. La Asociación Nacional de Víctimas, que representa a las familias afectadas por el crimen, cuestionó la conveniencia de permitir que Bronson interactúe con el público británico de esta manera. Su trabajo pronto fue retirado por una parte desconocida por razones inexplicables. The Guardian informó en 2014 que la venta de varias obras de arte de Bronson, que anteriormente eran propiedad de Ronnie Cray, recaudó varios miles de libras para que su madre tuviera unas vacaciones. Siguió su malestar después de que el ataque denunciado de Bronson lanzado contra 12 guardias de la prisión en HMP Woodhill, en 2016, subastó una de sus obras de arte para recaudar dinero para el tratamiento de un niño con parálisis cerebral. En 2021, Bronson, bajo el nombre de Charles Arthur Salvador, apareció en el sencillo Only Madmen Crawl del grupo de grabación Lost Vegas, con sede en Ayia Napa.